Bueno, yo nazco en una segunda generación en México, porque mis padres nacieron en México, pero mis abuelos, mis 4 abuelos, que es curioso, son sobrevivientes del Holocausto. Entonces, ya desde que naces con historias como entre misteriosas, tenebrosas, pero mis padres ya nacieron en México y soy la mayor de 3. Tengo un hermano y luego una hermana. Entonces, como primogénita, siempre siento que ese lugar me marcó mucho. Y tengo 3 varones de hijos. Yo siempre dije, no, yo quiero tener un hijo varón primero porque yo anhelé haber tenido un hermano que me hubiera abierto ese paso ante todo, ante las negociaciones con los papás, ante los permisos. Curiosamente, era una niña tímida y muy metida en mi mundo. No era muy sociable y tenía un trauma, mi nombre. Pues tu nombre, en Mi serio, nombre. ¿no te gustaba? No me gustaba porque en México la Shulamit es un nombre bíblico. Claro. Y es un nombre que tiene un significado interesante porque Shulamit fue la amante del rey Salomón a la que le dedica el Cantar de los Cantares. Okay. Entonces ya de adulta me encanta mi nombre, pero de niña nadie me lo podía decir. Decían Chu. ¿Y cómo te decían? Y entonces me decían Chula, Chulami. Y luego me veían y me decían, ay, qué linda niña, ¿por qué le pusieron ese nombre? Entonces, cuando yo iba en el kinder, decidí que eso no me va a marcar y que uno puede cambiar su nombre. Y me cambié de nombre. Ok. Y le hablaron a mis padres y les dijeron, oigan, ¿hubo algún problema? Porque ella dice que ahora se llama Orly. No sé por qué escogí Orly. Y entonces mis padres me preguntaron y estaban preocupados si no me gustaba mi nombre. Yo les dije que no. Y me dijeron, algún día tu nombre va a ser importante y te va a gustar. Y hoy me encanta mi nombre. Y yo me lo corté a Shuli, me conoce por Shuli. Casi la gente te dice Shuli, ¿no? La gente me dice Shuli. Sí. Pero profesionalmente sigo con Shulamit y ya me encariñé con mi nombre. Fui muy tímida los primeros años de mi vida, pero luego empecé a escribir y era muy buena hablando. Entonces era la que ¿Desde daba niña? desde niña el discurso de la graduación de secundaria, la que daba las palabras porque me aprendía los textos de memoria y porque no tenía ningún nervio ni empacho en hablar en público. Entonces me encantaba hablar, pero sobre todo lo más interesante que me cuenta mi madre es que era yo muy observadora de las emociones de la gente. Entonces me cuenta que estábamos en la cola del supermercado y yo estaba viendo a otro lado y le decía, mamá, ¿por qué ese señor está triste? Y decía mi mamá, ¿cuál señor? O estábamos en un restaurante y decía, ¿por qué esa pareja no se quiere? Porque sentía yo que no hablaban bonito. Y siempre andaba, era buena fisonomista, recordaba las caras y jugaba con mis muñecas a darles terapia. Entonces, cuando yo cumplí 9 años, dije, yo voy a hacer eso de grande. Le voy a ayudar a la gente que está triste a estar contenta. A la gente que está contenta a saber por qué está contenta. A la gente que está preocupada a ver por qué está preocupada. O sea, lo tenías clarísimo. No sabía la palabra psicología, claro. pero a eso jugaba con mis muñecas. Nunca tuve la duda de que iba a estudiar psicología. Siempre me marcó muchísimo el divorcio de mis papás. Mis papás no tuvieron una buena relación y eso me marcó mucho. Cuando se divorciaron ya estaba yo casada y con un hijo y de todas maneras me marcó el que se hayan divorciado porque lo viví como un fracaso, como que la psicóloga que estudió y para salvar el matrimonio de sus papás. Es lo que te iba a decir, como para salvar el de ellos, ni siquiera algo tuyo. Ajá. El de ellos. Como agarrando cosas que no eran tuyas. Que no eran mías. Fue una relación difícil, yo fui muy intermediaria en la relación, recuerdo desde muy chica cargando roles que no me correspondían. Mi papá me decía, oye, dile a tu mamá que sí esto, y mi mamá, dile a tu papá que sí esto. Eso me marcó mucho en la vida, en mi carrera, ¿no? El darme cuenta que todas las relaciones no son para toda la vida, que hay amores que sí acaban y que eso es parte de ser humanos. Pero me costó mucho trabajo entenderlo. Y bueno, estudié psicología, que me apasionó, o sea, me considero una mujer afortunada. No lo dudaste en ningún momento. Nunca lo dudé, pero aparte estudiaba yo con pasión. Y cada cosa que aprendía, y si me dejaban leer un libro, yo leía 3. Luego hice una maestría, me especialicé en niños, y trabajando con niños, terminando la carrera, me frustraba muchísimo. Sentía que recibía niños en la consulta, podíamos voltear el mundo, pero regresaban a la misma casa. La mamá a veces ni la conocía, me los mandaban con la nanita. Y yo dije, no, es que aquí no está la sanación. Y empecé a involucrarme en lo que es la teoría sistémica. Y fue cuando elegí buscar hacer una maestría en terapia sistémica de pareja y familia. Y encontré que en familia
se sana de otra forma, que la terapia familiar, que no es muy común en México ni muy popular, pero sí en Europa y en Estados Unidos, yo la practico mucho cuando puedo involucrar a las familias y decirles, y es maravilloso, vengan, ¿no?, en en familia. Y estudié en Italia con un gran maestro, el profesor Maurizio Andolfi. Él fue el creador de la terapia sistémica de pareja y familia, y una vez vino a México y dijo algo muy interesante. No es que las familias no quieran venir en México, lo que pasa es que los terapeutas en México quieren hacer terapia de familia sin las familias, quieren hacer terapia de pareja sin las parejas, porque implica un reto. Sí. Y yo me sumé a ese reto y dije, como yo creo en eso, yo sí voy a convocar a las familias. Entonces, esa fue mi transición de ver niños a trabajar ahora con familias y parejas. Y bueno, posteriormente, ya dando un salto cuántico, tuve una experiencia muy fuerte. Que ahorita llegamos platicaremos, ahí. Por lo que ahora hice una especialidad, más bien ya es la tercera que hago. Acabo de terminar mi tercera especialidad en trauma y resiliencia. Oye, Shulamit, te iba a preguntar, estas historias del holocausto, de todo lo que escuchabas de niña, ¿qué te generaban? O sea, ¿era más como la parte de, oye, wow, que pudieron sobrevivir, más en la parte de resiliencia, o era desde el miedo? ¿Qué sentías esa niña? No, era mucha admiración, De hecho, cuando mis abuelos estaban grandes y pues, me habían contado muchas cosas, pero los empecé a sentir grandes, yo ya casada y con mis hijos por ahí de sus 12, 13 años, porque fueron longevos mis abuelos. Un día le dejaron a mi hijo pequeño hacer un trabajo que se llama Mis Raíces. Y entonces llegó y dijo, ay, mamá, tengo que hacer un trabajo de esos que a ti te van a gustar. A mí me dan flojera. Y me dijo, tengo que hacer una historia y un familiograma de mis raíces de todos lados. Y yo lo tomé como el proyecto de mi vida, efectivamente, y decidí entrevistar a mis abuelos y hacer un libro que se llama Mis Raíces, que finalmente quedó premiado y ahora está en Israel en un museo. Y me puse a investigar porque dije, van a morir mis abuelos y esas historias, ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde están documentadas? Historias interesantísimas de cómo sobrevivieron, cómo salieron, algunos de distintas formas, más fácil, más difícil, pero siempre desde pequeña, respondiendo a tu pregunta, tuve una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que sobrevivió y no? ¿Cuál será esa diferencia? Porque todos estaban en las mismas circunstancias. No creía yo que fuese la suerte, el azar, la casualidad. Y me rondaba desde muy pequeña eso. Y se lo preguntaba a mis abuelos, ¿cuál fue la diferencia? Y cada uno me lo contestaba a su manera. Entonces, estas historias de sobrevivencia y de resiliencia, que no sabía yo el nombre resiliencia, siempre estuvieron rondando adentro de mí. Siempre estaban presentes. Siempre presentes. ¿Y esas historias te llevaron también después como a investigar más sobre el tema? Muchísimo. Porque sí te metiste mucho, ¿no? Me metí mucho en el tema de la resiliencia, que está como de moda la palabra. Sí. Pero yo me quise echar como un clavado a ver de veras de qué está hecho. ¿Nacemos resilientes? ¿Nos construimos resilientes? ¿Es algo que traes en los genes? Porque, a ver, yo traigo en los genes eso porque mis abuelos sobrevivieron y entonces lo tengo en la sangre. O las historias que escuchas te van condicionando a ser más resiliente. ¿Y cuál es la diferencia entre los que dicen, no, yo aguanto, soy fuerte, soy resistente? Que no es lo mismo. No es lo mismo ser resistente que resiliente. Que no es lo mismo. Entonces, ese tema sí me ha rondado, sobre todo estos últimos años, muchísimo. ¿Cuál es la diferencia de las personas que, por ejemplo, viven una experiencia de trauma, que ahorita lo platicaremos un poco más a fondo, y que llevan su vida aparentemente y relativamente normal, que lo pueden como conducirse bien, a quienes realmente se quedan estancados? Porque te escuché en una entrevista decir eso, decir que también tú te querías comprometer para ayudar a la gente a que no se quedaran estancados en el trauma, ¿no? Pero ¿cuál ha sido ahorita, en relación un poquito al tema de lo que vivieron en campos, de lo que se vio en campos de concentración, de la gente resiliente, a diferencia de los resistentes? Pero ¿cuál es para ti lo principal? De cómo Yo creo que lo principal es la elaboración, o sea, hablarlo. Yeah. Me parece que el silencio carcome, y yo siempre he pensado que las emociones no se evaporan. Las emociones te van a acabar alcanzando en un momento de tu vida y en el menos esperado. Entonces, si tú no puedes hablar de lo que viviste y de lo que sentiste y de cómo impactó tu vida, y esta idea que me gusta muchísimo de que el cerebro es como una cinta de cine,
cada vez que tú vuelves a hablar una historia, nunca se vuelve a apretar de la misma forma. Es como una película. Corre, y cada vez que corre se vuelve a enredar en el mismo carrete, pero no con la misma intensidad. Lo mismo sucede en el cerebro. Por eso hay un mal chiste de los terapeutas, que la terapia funciona a pesar de los terapeutas. Sí. Porque si tú comprometes 1 hora de tu vida semanal, Hablar. quincenal, hablar de ti, ya en sí es sanador. Entonces, creo que la diferencia importante tiene que ver con el atreverte a hablar tu historia. Y ahora, si lo hablas en un ambiente protegido o más terapéutico, pues mejor, porque es elaborarla, procesarla, acomodarla y resignificarla. O sea, finalmente, ¿qué me digo de lo que viví? Que soy un mal suertudo, que la vida es horrible, Que ya se acabó todo. que ya ¿no? se acabó todo, que por qué le pasan cosas buenas a cosas malas a la gente buena. Porque resignificar es ese sello, como ese título con el que guardas tu historia. Y eso sí te va a determinar.